Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe 314. En el vídeo de hoy vamos a aprender a aplicar el teorema de Tales. Tenemos que saber que Tales de Mileto fue un matemático griego que fue capaz de medir la altura de una pirámide simplemente sirviéndose de su bastón. ¿Y cómo lo hizo? Pues conociendo la altura de su bastón y la longitud de la sombra que su bastón proyectaba en un momento determinado del día. En ese mismo momento midió la sombra que proyectaba la pirámide de la que quería conocer la altura, y aplicando el teorema que lleva su nombre fue capaz de calcular la altura de dicha pirámide. Tenemos que saber que el teorema de Tales solemos aplicarlo a figuras semejantes. ¿Y qué son figuras semejantes? Pues son figuras distintas que tienen aparentemente la misma forma, pero que solo difieren en su tamaño, como hemos puesto por aquí. Y vamos a ver cómo demostró Tales su teorema utilizando estas dos rectas que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos dos rectas, R y S, que se cortan en un punto. Y esas dos rectas son cortadas por otras tres que están en color rojo, que son entre ellas paralelas. Si a este punto de corte le llamo a este B y a este C, en la otra recta vamos a llamarlo A', B' y C'. Pues se demuestra, y si queréis podéis comprobarlo realizándolo y midiéndolo, que si la longitud del tramo de recta AB es igual a la longitud del tramo de recta A', B', entonces la longitud del tramo BC va a ser exactamente igual que la longitud del tramo B'C'. Y ahora vamos a verlo aplicado a figuras, en este caso triángulos, que son las figuras más comunes sobre las que normalmente nos piden aplicar el teorema de Tales. Por aquí hemos puesto cuál es el enunciado del teorema de Tales. Y me dice que A mayúscula entre A minúscula es igual a B mayúscula entre B minúscula y es igual a C mayúscula entre C minúscula. ¿Y eso qué significa? Pues que si tenemos figuras semejantes, es decir, figuras distintas que solo difieran en su tamaño, y dividimos la longitud de la mayor entre la longitud de la menor en cada uno de los lados, vamos a obtener un número que se llama razón de semejanza, o lo que es lo mismo, si las longitudes de una de ellas las multiplicamos por un número dado, obtenemos las longitudes de la otra. Y ese número por el que las multiplicamos se llama razón de semejanza. Vamos a verlo aplicados a estos dos triángulos que tenemos por aquí. Como veis, estos dos triángulos son semejantes porque son distintos, tienen distinto tamaño, pero tienen la misma forma. Vamos a suponer que este lado mide 20 centímetros, que este lado mide 16 centímetros y que este lado de aquí abajo mide 36 centímetros. Vamos a suponer que ahora en el otro triángulo también me dan las medidas y tengo este lado mide 10 centímetros, este de aquí 8 centímetros y el de abajo 18 centímetros. Bueno, pues aplicando el teorema de Tales que tenemos por aquí, vamos a comprobar si ese número llamado razón de semejanza se obtiene en ese caso. O lo que es lo mismo, si cada uno de los lados multiplicado por ese número nos da el lado del otro triángulo. Vamos a llamar a este lado A, que es el mayor, B y C. Lo ponemos en mayúscula porque este triángulo es mayor que el otro. Y en el otro triángulo tenemos A, B y C en minúscula porque los lados son más pequeños. Aplicamos ahora el teorema y tendríamos 20 dividido entre 10 es igual a 16 dividido entre 8 y es igual a 36 dividido entre 18. Y lo comprobamos. 20 entre 10 da 2 y eso es igual a 16 entre 8
que también da 2. Y eso es igual a 36 entre 18, que también da 2. Por tanto, se cumple que si dividimos las longitudes de uno de los triángulos entre las longitudes del otro triángulo, cuando son semejantes, esos resultados coinciden. Y ese número que obtenemos como resultado es lo que llamamos razón de semejanza. También lo podemos comprobar de la siguiente forma. Y es que si en el triángulo pequeño el lado A mide 10, multiplicándolo por esa razón de semejanza, que es 2, obtengo el lado del triángulo grande. Lo mismo ocurre con los otros lados. Si el lado C mide 18 y lo multiplicamos por 2, obtenemos el lado C del triángulo más grande, que en este caso mide 36 centímetros, y ocurre lo mismo con el lado B. Si multiplicamos 8 por esa razón de semejanza, que es 2, obtenemos la medida del triángulo grande. Por tanto, el teorema de Tales nos demuestra que si tenemos dos figuras semejantes, las longitudes de los lados de una de ellas entre las longitudes de los mismos lados de la otra cumplen un número llamado razón de semejanza. Si en algún caso no se cumpliese esa igualdad, entonces las figuras no son semejantes. Tenemos que saber que en figuras semejantes siempre vamos a tener ángulos iguales y lados proporcionales, como hemos comprobado en estas de aquí. Los ángulos, en este caso, son iguales. Y los lados, como hemos podido comprobar, son proporcionales. Vamos a ver ahora el teorema de Tales aplicado a triángulos para calcular el valor del lado que nos falta, sabiendo que las figuras son semejantes. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, sabiendo que los triángulos son semejantes, tenemos que calcular los lados que se desconocen. Como podemos ver, en el triángulo de mayor tamaño conocemos las longitudes de todos los lados, pero en el triángulo de tamaño más pequeño solo conocemos la longitud, en este caso, de la hipotenusa del triángulo. Pues sabiendo que son semejantes, vamos a aplicar el teorema de Tales. Hemos puesto aquí la fórmula para que nos sea mucho más fácil su aplicación. Lo primero que voy a hacer es ver qué letra corresponde a cada lado. Y para eso empiezo por aquí. Si el triángulo mayor a ese lado le llamo A, sé que al triángulo pequeño a ese lado también le voy a llamar A, pero minúscula. Lo mismo ocurre con B, a este lado le llamamos B mayúscula y a este B minúscula. Y por último, si a este lado le llamamos C mayúscula, a este C minúscula. Ahora solo tenemos que aplicar la fórmula. Y para aplicar la fórmula, ponemos, si A mayúscula es 4, ponemos directamente 4. 4 partido de A minúscula es igual. La siguiente es B mayúscula entre B minúscula. 12, en este caso si conocemos, el 8. Y por último, C mayúscula, que es 10, dividido entre C minúscula, que como lo desconocemos, ponemos la C. Una vez tenemos completa la fórmula del teorema de Tales, solo tendremos que despejar para averiguar las incógnitas que nos faltan. Empezamos despejando aquí. Y tenemos 4 dividiendo a es igual a 12 dividiendo a 8. Para despejar a, sabemos que es 4 por 8 dividido entre 12. 4 por 8 es 32 entre 12, que es 2,67. Por tanto, el valor de A es 2,67 centímetros. Ahora hacemos lo mismo para despejar C. Siempre voy a necesitar una de las fracciones completas. Si utilizo dos fracciones con una incógnita en cada una de ellas, no voy a poder despejar. Por tanto, para averiguar C, vamos a coger estas dos fracciones. 12 partido de 8 es igual a 10 partido de C.
Y al igual que antes, lo que tenemos que hacer es despejar C. C es igual a 8 por 10 partido de 12. Y eso es igual, 8 por 10 es 80 partido de 12. Y si dividimos 80 entre 12, obtenemos 6,67, redondeando, ya que es un número periódico. Por tanto, hemos obtenido el valor de C, que es 6,67 centímetros. Y con esto quedan resueltas las incógnitas que teníamos en el triángulo pequeño, ya que desconocíamos los lados del triángulo pequeño y aplicando el teorema de Tales, porque sabemos que son triángulos semejantes, podemos calcularlo. Si ahora esas incógnitas las sustituimos en la fórmula inicial, para ver si se cumplen, vais a ver que se cumplen. Es verdad que si ponéis todos los decimales que se obtienen, os dará el valor más exacto. Si lo ponemos de forma redondeada, pueden variar algunos decimales, pero la fórmula se cumple, porque al ser los triángulos semejantes, siempre cumplirá la fórmula del teorema de Tales. Otro ejemplo muy típico es el que aparece aquí. Tenemos un triángulo del que conocemos alguno de sus lados y vemos que ese triángulo tiene una recta que lo corta, por tanto forma dos triángulos y de ahí me pide este valor de aquí, la A. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es separar ese triángulo que vemos ahí en dos triángulos. Por un lado, el triángulo pequeñito, del que sabemos que este lado mide 14,5 y este 5,75. Y por otro lado, el triángulo mayor, del que sabemos que este lado mide 28,4 y este de aquí es el que queremos averiguar. Una vez lo hemos separado en dos triángulos, vamos a aplicar el teorema de Tales, pero antes vamos a ver si a este lado le hemos llamado A, porque es el que nos piden, a este le voy a llamar A minúscula, y si al lado de abajo le llamamos B, a este le vamos a llamar B minúscula. Una vez hemos nombrado cada uno de los lados, aplicamos el teorema. A mayúscula, que lo desconocemos, entre A minúscula, que es 5,75, es igual a B mayúscula, que es 28,4, dividido entre 14,5, que es lo que vale B en el triángulo pequeño. Una vez hemos sustituido en la fórmula de Tales, despejamos la A. Y como sabemos, es una proporción, por tanto multiplicamos en cruz. 5,75 por 28,4 y siempre va a dividir al lado que tiene justo enfrente la incógnita. 14,5. A es igual, si multiplicamos 5,75 por 28,4, obtenemos 163,3, que dividido entre 14,5 obtenemos 11,26. Por tanto, el lado A tiene un valor de 11,26 centímetros. Como veis, este problema es muy típico y nos lo suelen preguntar a veces dividido con una simple línea, como lo hemos puesto aquí, o con alguna figurita, una escalera, la altura de un árbol, de una persona, y suele ser un problema muy común para resolver con el teorema de Tales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido a aplicar el teorema de Tales. Si te ha gustado, dale a like, comparte y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!